Bueno, no hay forma de bajar ese ritmo, ¿no? Pero aparte, ustedes ven, pero yo no los veo, les pongo una cámara Gesell. Es bastante desagradable. Y aparte, si me sacan la mirada del otro, me desarmo. Bueno, tenía un montón de cosas preparadas para decir. Sí, va a ser muy largo, así que voy diciéndolo como me salga. En verdad, la pregunta de la que yo parto, la pregunta que a mí me interesa es si tiene algún sentido institucionalizarse o agruparse hoy entre los analistas. Y esta pregunta no puede sino ser planteada sobre la base de un balance. Un poco más. Ahí. Sobre la base de un balance de la situación actual del psicoanálisis. Elegí un trayecto. El trayecto que elegí fue hacer un repaso de cómo se armó la institución psicoanalítica en los comienzos. Esto es lo que no voy a hacer porque se va a hacer muy largo, pero digo, el pasaje de la Sociedad Psicológica de los miércoles a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la creación de la IPA, el Comité Secreto, etc. A grosso modo, todo el mundo sabe que en 1902 había 4 gatos locos, literalmente 4 gatos, eran 4, que se juntaban los miércoles en la casa de Freud a discutir los más diversos problemas. Cuando uno lee las actas, que se han conservado a partir de 1906, es sumamente interesante, porque el nivel de desprejuicio, la poca solemnidad con la que se discutía, la sensación de que, como decía uno de los integrantes, no recuerdo cuál, creo que Adler, que todas las noches las esperaba una revelación. Se las recomiendo, las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Hubo un conjunto de movimientos a partir de ahí institucionalizantes. Primero digo, la Sociedad Psicológica de los miércoles se transforma en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. La primera institución que lleva el nombre de psicoanálisis. El primer intento de un recorte de un territorio, cuyo nombre es el psicoanálisis. Un territorio que es un tiempo institucional y teórico. Digo, a partir de ahí, el problema de las fronteras y de los límites es el problema institucional por excelencia. En el doble sentido, hay un montón de citas que no voy a hacer. En el doble sentido del término frontera, como una necesidad de delimitar un espacio, pero esto que se mantenga siempre en tensión con la porosidad de este espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la historia de la institucionalización del psicoanálisis puede ser pensada según un conjunto de líneas de tensión que son necesarias. Y las instituciones psicoanalíticas, y este es el balance actual, se han dedicado a aplastar estas tensiones. La primera tensión, la primera necesidad, es la de delimitar un territorio. Yo les voy a leer el texto. Ustedes saben cómo aparece la fundación de la IPA. Hay mucha rosca. Hay que leer la correspondencia entre Freud con Jung y Freud con Ferenczi para ver toda la rosca previa al Congreso de Nuremberg, que es el segundo Congreso Psicoanalítico Internacional, donde se funda la IPA. Es interesantísimo el texto de Ferenczi. Ferenczi, como fue el que más prendió, fue el encargado de plantear la necesidad de una organización un poco más seria, más rigurosa, con estatutos para el psicoanálisis, y una organización internacional que saliera ya de Viena. Es interesantísimo el texto de Ferenczi por el nivel de ambigüedad que presenta. Les voy leyendo algunos párrafos porque me parece que es formidable. Empieza a hacer un recorrido por lo que son los pasos de la institucionalización del psicoanálisis para él, ¿no? Y dice, nuevos investigadores se lanzaron al nuevo campo científico descubierto por Freud. Del mismo modo en que investigadores de otros géneros se lanzaron tras Américo Vespucio al nuevo continente descubierto por Colón, y también ellos se vieron obligados, y aún lo están, a mantener una guerra de guerrillas. La falta de autoridades, de disciplina y de cercos sirvió para incrementar la independencia indispensable para desempeñarse en tales puestos de avanzada. Fíjense que el tipo está intentando instalar la necesidad de una organización centralizada para el psicoanálisis y hace una apología de esta guerra de guerrillas y de esta actitud de pionero. Y en el fondo, esta es una posición esencial del psicoanálisis, no hace 120 años, sino todo el tiempo. Porque a fin de cuentas, por lo evanescente de la experiencia analítica, siempre estamos dirigiéndonos hacia lo no pensado. Siempre hay algo en la trabazón de la teoría con la clínica que nos interpela y nos dirige hacia lo no pensado. En el fondo siempre nos adentramos en terrenos vírgenes. El desprejuicio lúdico es esencial.
pensar la teorización en psicoanálisis. Sin embargo, continúa Ferenczi. De esta guerra de guerrillas surgieron gradualmente, empero, ventajas y desventajas. La falta completa de una dirección central, ahí se pone más estabilista, condujo a que en algunos casos los intereses científicos particulares y los de orden personal se impusieran a los demás en detrimento del interés común, de lo que yo llamaba la idea central. Pero el psicoanálisis y la autocrítica psicoanalítica pudo convencernos a todos de que solo un individuo de excepción, sin amigos que lo ayuden y le pongan ciertos límites, pueda reconocer debidamente sus propias inclinaciones y tendencias, a veces inoportunas, y refrendarse en homenaje al interés general. Uno de los motivos esenciales para la institucionalización del psicoanálisis, según el planteo de Ferenczi, es un poco acotar la desmesura narcisista y ponerla a servicio de un bien común, en la trascendencia de un proyecto colectivo. Es interesante porque esto no fue lo que sucedió con las instituciones psicoanalíticas. Ferenczi, que no es ningún gil, continúa. Conozco las excrescencias habituales de los grupos organizados y no se me escapa que en la mayor parte de las organizaciones políticas, sociales y científicas la megalomanía pueril, la vanidad, la admiración por las bajas formalidades, la obediencia ciega y el egoísmo personal prevalecen sobre el trabajo silencioso y honesto en beneficio del interés general. Es exactamente esto lo que sucedió en las instituciones psicoanalíticas. Esto lo sabemos todos, los que hemos participado y los que no. Digo, hay una línea de tensión necesaria entre la irreverencia del pensamiento y la renuncia a la omnipotencia narcisista, entre la necesidad de delimitar un territorio y la porosidad de este territorio, entre la necesidad de fijar ciertos fundamentos para la práctica y la exigencia constante de ponerlos a trabajar, de someterlos a cuestión en función de la trabazón de la teorización con la clínica. ¿Entienden? Esta es una línea de tensión que hay que sostener, que es necesaria. Toda institución psicoanalítica debe caminar sobre esa línea de tensión. Sabemos el destino que esto tuvo en las instituciones psicoanalíticas concretas. La tensión fue aplastada en nombre de la rigidez de los fundamentos. Ustedes saben cómo sigue la historia de la IPA. En 1910, arma Nuremberg. Freud está muy contento con Nuremberg, ama la IPA, y Jung es el presidente. Adler es el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Freud ahora le da un par de cartas, él intenta retirarse y dedicarse a pensar. No quiere estar más en política. Pero empieza a renegar con Adler. Adler empieza a plantear un conjunto de cuestiones en nombre del psicoanálisis que interpelan los fundamentos del psicoanálisis, que se alejan de los fundamentos del psicoanálisis. Al año y medio empieza a renegar con su discípulo favorito, con Jung. Entonces Jones, que era el nuevo personaje en esta, propone organizar un comité secreto que vele por la estabilidad de los fundamentos psicoanalíticos. Fíjese la carta que le manda Jones a Freud, que por supuesto no está en la biografía de Jones, sino está en las cartas completas de Jones. Y en Rodríguez, esta biografía sumamente recomendable. A ver si la encuentro. Mi idea es formar un consejo no oficial e informal, escribe Jones a Freud, por lo tanto necesariamente secreto, en estrecho contacto con usted, con fines de instrucción y crítica. Lo que tendremos que hacer será purgar en lo posible todas las excrescencias teóricas y coordinar nuestros propios fines inconscientes con las demandas e intereses del movimiento. Purgar las excrescencias teóricas. Digo, esta es la estrategia del yo placer purificado. La clausura narcisista, la expulsión de toda diferencia, que se instala como exterior. ¿Se acuerdan? Lo exterior rodeado y el objeto habían sido idénticos al principio. Este modo del comité secreto, que ha tristemente reinado y se ha instalado como lógica en muchas de las instituciones psicoanalíticas que vinieron después,
contra la IPA, pero condenamos que muchas de las instituciones lacanianas también. Es un modo de aplastar la tensión entre la independencia para pensar y la necesidad de consolidar un conjunto de fundamentos. ¿Sí? Tensión constitutiva de la institución psicoanalítica. Hay una segunda tensión que es la que a mí me interesa, que yo diría la tensión entre la trascendencia y la inmortalidad. Cuando vuelve de Nuremberg, Freud estaba exultante. Yo le voy a leer lo que le escribe a Ferenczi. Acá tengo las páginas, ¿sí? Vos por acá. Vamos a buscarlo por acá. Hasta el final de este. Al principio de este. ¿Qué? ¿Tipo correcto? ¿Qué? Y tiempo solo. Freud le dice a Ferenczi que ahora se puede retirar, que él se va a dedicar a la producción científica y que puede disfrutar su ocio con dignidad, es decir, su vejez digna, que él le deja a la generación que lo sucede el psicoanálisis y las decisiones políticas del psicoanálisis. Acá hay una lógica de trascendencia. Freud crea la IPA. Él le dice después, quiero que ustedes velen por lo que yo he creado. El objeto de su creación se independiza de su nombre. Se transforma en un legado que él le dona a sus hijos. Freud pretende seguirse viviendo en sus sucesores y en el legado que les dona. Acá hay toda una renuncia narcisista, hay toda una aceptación de la muerte. La trascendencia es un modo de aceptación de la muerte, un modo de burlar un poquito de la muerte, porque uno se sigue viviendo en los hijos, ¿no? Digo, este es el punto. En 1914, este sí lo tengo a mano. Fíjense lo que dice Kirolani. Voy a leer algo sobre la trascendencia que está bueno. Me encuentro una cita de casualidad. En la relación padre-hijo, la muerte estará doblemente presente. El padre del padre, en efecto, es aquel que en una época lejana se ha querido matar, y el hijo propio aquel que deseará la muerte de uno. Este doble deseo de muerte solo podrá ser reprimido gracias a la conexión que se establece entre muerte y sucesión, y entre transmisión de la ley y aceptación de la muerte. Será necesario que el deseo de muerte reprimido en el padre sea reemplazado por el anhelo consciente de que su hijo llegue a ser, no aquel que lo arranque de su lugar, sino aquel a quien se dará, en el sentido más profundo del término, el derecho a ejercer una misma función en un tiempo futuro. El padre reconocerá que morirá no a causa del odio del hijo, ni para ser castigado por su odio hacia su padre, sino a causa de que al aceptar reconocerse como sucesor, acepta alegar en algún momento su función a este último. En la renuncia narcisista de Freud, en la aceptación de la muerte, se inscribe en una cadena generacional. Renuncia a esto que después en 1914 va a encarnar, es decir, yo soy el psicoanálisis. Transforma el psicoanálisis en un legado, algo que lo trasciende, y se lo dan a sus hijos, para que hagan de él lo que más o menos les parezca. No tanto, porque Freud tampoco era tan bonito. En 1914, después de que se peleó con todos, después de que se peleó con Jung, Freud retoma la cosa, escribe Contribución al movimiento psicoanalítico y dice, Luis XIV decía, el Estado c'est moi, el Estado soy yo. Freud de algún modo dice, la psicoanálisis moi, el psicoanálisis soy yo. Yo soy el único capaz de decir que es psicoanálisis y que no. Reinstaura los conceptos, era una movida muy importante políticamente en aquel momento, era muy importante hacerlo. Sin embargo, cuando uno lee la correspondencia de Freud, esta posición de inmortalidad también bascula con la posición de trascendencia. Digo, la famosa inmortalidad del yo, que había publicado muy poquitos meses antes de la introducción del narcisismo. El punto, dice él, que la realidad asedia más duramente, ¿no? El punto más difícil de aceptarla, la mortalidad del yo. Digo, entre trascendencia e inmortalidad se juega una segunda tensión en la institución del psicoanálisis. Porque a fin de cuentas,
El deseo de inmortalidad es inevitable, pero aparece la renuncia narcisista y el deseo de trascendencia. ¿Qué hace? Que el saber, que hace que yo pueda donar algo a otro y que el otro se apropie de la manera que quiera y que haga con esto lo que quiera. Porque a fin de cuentas, eso que digo, en el momento que digo, me deja de pertenecer. Tengan en cuenta, y esto hace a fin de cuentas que el saber nunca quede del lado del maestro, sino que pueda pasar al otro, que se lo pueda apropiar y que haga del legado una herencia. A fin de cuentas, conocemos la triste historia de algunas instituciones importantes de esta ciudad. ¿Sí? Y sus popes parece que no hubieran entendido que algún día se van a morir. ¿No? El saber se transforma en herramienta de poder. Se exige sumisión y alienación. Y toda excrescencia teórica y toda diferencia es expulsada. Por eso muchas instituciones psicoanalíticas parecen los partidos trotskistas, se van partiendo, porque la lógica del narcisismo de la pequeña diferencia es la lógica del uno. A fin de cuentas, son todos unos hijos de puta y unos traidores, menos yo. Esa es la lógica del narcisismo de la pequeña diferencia, ¿no? Entonces, se aplasta esta segunda tensión entre la trascendencia y la inmortalidad, basculando siempre del lado de la tentación de la inmortalidad. Y el psicoanálisis se va pudriendo. Esto abre todo. ¿Ya? ¿Tiempo? Un video, bueno, tengo un video más. ¿Cómo? Pudriendo. ¿Estás escuchando? Pudiendo, no, pudiendo nada. Menos. Se ve la cuestión de la transmisión y de la formación del psicoanalista. Cuando la institución se forma pensando en la lógica del futuro. Le dice en un momento de Freud a Jung, esa es otra carta hermosa, la verdad que hay que recorrerla. Le dice, yo represento el pasado, usted representa el futuro. Un futuro bastante complicado para Freud unos años después. Digo, en Nuremberg aparece otra idea, que es la idea de contratransferencia. En el texto de Freud llama por una terapia psicoanalítica bastante conocida. Esto no me voy a meter con esto, 5 minutos, para poder pensar la cuestión de la formación del analista, que es o ha sido durante muchos años, es uno de los debates más espinosos acá donde la gente que estaba sonriendo debería dejar de sonreír, porque es un debate muy espinoso. Aparece la idea de contratransferencia por primera vez en Freud y la idea de que por la contratransferencia el analista debe someterse a un autoanálisis, dice, más adelante siguiendo las indicaciones de la escuela de Zurich, de Jung, de Bloyer, etc., a un análisis. El análisis personal del analista es uno de los puntos más espinosos. Primero, ¿para qué analizarse? ¿Para qué analizarse el analista? Freud en muchos pasajes está bastante claro, a fin de cuentas para evitar la contratransferencia. La idea de contratransferencia es compleja, aún en Freud, aunque Freud apenas habla de contratransferencia. Digo, en muchos momentos, si la subjetividad del analista es una suerte de estorbo que el análisis personal ayudaría a eliminar, en otros momentos, Freud recorta algo de lo que hoy llamaríamos escucha, cierta fineza de oído, dice, donde la subjetividad del analista es la herramienta tríceps para poder acoger, elaborar e interpretar. Acoger, elaborar la palabra del paciente y poder interpretar. En este punto, el análisis personal del analista, digo, la contratransferencia eternamente para los ingleses ha sido mucho así, para Grimm, para algunos autores franceses que les gustan los ingleses, han leído Winnicott, etc. La contratransferencia es una enorme herramienta de trabajo. No para decirle al paciente lo que uno siente, pero a fin de cuentas, todos sabemos que la palabra del paciente impacta en distintos lugares, es procesada en distintos estratos psíquicos. Y que la escucha del analista no es simplemente una cuestión racional, porque si no, el trabajo del analista es un trabajo técnico. Entre el método y la escucha, entre el método que limita la arbitrariedad de la escucha y la escucha que le da vida al método para no transformar en una técnica, se juega la intervención del analista. ¿Sí? El capo de esto fue Ferenczi también. Le voy a leer una cosa que encontré de Ferenczi, no sé si tiene tanto que ver sobre la contratransferencia, pero que es genial.
Dice, la terapéutica analítica es un texto de 1918 sobre contratransferencia y sobre método. La terapéutica analítica demanda, como vemos, al médico líneas de conducta diametralmente opuestas. Le demanda, por un lado, el libre juego de asociaciones y de la imaginación, el dejarse llevar por su inconsciente. Porque Freud nos ha enseñado que es solamente procediendo así que llegamos a comprender intuitivamente las manifestaciones del inconsciente del enfermo. Es necesario, por otro lado, que el médico someta tanto sus materiales como los del paciente a un examen lógico y se deje guiar en sus actos y en sus palabras exclusivamente por los resultados de esta investigación intelectual. Uno así aprende a interrumpir el dejarse llevar y a sustituirlo por una actitud crítica. Esta oscilación continua entre el libre juego de la imaginación y el de un examen crítico demandado al médico no está exigido en ningún otro lado. Una libertad en las investiduras psíquicas exentas de cognition. Fíjese qué interesante queda Ferenczi, porque a fin de cuentas hay algo del libre juego de las asociaciones del analista que va configurando la atención libremente flotante. Digo, a fin de cuentas, el análisis personal del analista tiene el trabajo, ¿sí?, de moldear la escucha. Por eso, debe ser, dice Ferenczi, un análisis cabal y completo. En 1927, en el famoso texto que no voy a leer. Ustedes saben, Freud 10 años después le responde, no, debe ser breve, incluso por razones prácticas. Freud lo fundamenta muy poco realmente. Todos sabemos que Ferenczi tenía razón, y el análisis del analista debe ser un análisis a fondo. Llegados a este punto, el problema de la formación del analista y del análisis personal se entrecruza con el fin de análisis. Y en este que ser taxativos, ninguna institución puede dar cuenta ni garantizar un fin de análisis. No hay forma de ser garantizado institucionalmente. Es decir, ninguna institución de ningún tipo puede agotar el problema de la formación del analista. Pretender esto es desconocer lo más profundo de la transmisión de la experiencia analítica. Y a la vez, merece que ser claros, ¿sí? Todos sabemos que el análisis personal del analista debe ser a fondo, que es una de las partes esenciales de la formación. Agregaría yo que jamás puede ser resuelto institucionalmente este problema. No tenemos mucho más que dejarlo librado a la buena leche de los analistas, ¿sí? Honestamente creo que es así, por lo menos por ahora. No creo que haya también todas las soluciones que se propusieron fracasaron rotundamente y todos lo sabemos. Un segundo motivo para situar en el núcleo de la formación del analista el análisis personal es la cuestión de la transmisión. En análisis, en Pueblos Legos, el tercer análisis, Freud dice en varios pasajes que no hay forma de comprender el análisis, de comprender algo esencial del análisis, sino sometiéndose a un análisis. Todos sabemos que es así. Freud no dice que es. Yo creo que es algo inefable que sucede entre analista y paciente, pero todos sabemos que hay algo de la comprensión del psicoanálisis que solo se puede entender como paciente, que solo pasa analista a paciente. Ahora también es verdad que esto ha generado una especie de maniqueísmo enseñanza-transmisión, que no solo ha financiado el clientelismo de las instituciones durante muchos años en la universidad, sino que por otro lado, esta decisión neta entre transmisión y enseñanza, lo que produce es que la transmisión queda librada a una suerte de misticismo que sucede entre un análisis, y la enseñanza es simplemente la enseñanza de una doctrina. Y habría que liberar la teoría psicoanalítica de esta dimensión doctrinaria de la enseñanza. Porque a fin de cuentas, la formación teórica del analista no podría ser sino el intento imposible, pero válido, de transmitir la experiencia. La formación teórica del analista es transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay forma de pensar teoría psicoanalítica si no es en la trabazón con la experiencia analítica, sino es como modo de elaborar, de arrancar de la oscuridad algo de la experiencia psicoanalítica. La transmisión sucede también en seminarios, en clases, ¿sí? No sucede cuando entregamos la transmisión al análisis personal y nos sometemos y transformamos la formación teórica en la enseñanza de una doctrina, cada vez más pobre, cada vez más alejada de la práctica, cada vez más lejos de la experiencia. Una última cuestión. El gesto. Una última cuestión. Mi censura, millones, etc. Una última línea de atención es el estilo de las instituciones, porque no es lo mismo una institución cuando vive el padre cuando muere el padre.
Cuando Lacan estaba vivo, Lacan podía decir yo soy Lacan. Ahora nadie sabe quién es Lacan, ¿sí? Cuando Freud estaba vivo, yo soy el psicoanálisis. Y si querés, pregúntame a mí. Cuando Freud muere, aparece un gran problema. Aparece lo que voy a llamar escuelismo. Quiero decir, armar una institución. El escuelismo, se entiende, no estoy hablando de la école Freud de París, ¿sí? De la escuela lacaniana. El escuelismo es una política del psicoanálisis pregnante en las instituciones psicoanalíticas que ha consistido en armar el agrupamiento de analistas en torno a la figura de un gran autor, administrar el saber de un gran autor y expulsar por fuera del campo psicoanalítico todo lo que no concuerda con las ideas del gran autor, es decir, una política endogámica que consiste en administrar el saber, ¿sí? Y en proponerse como el verdadero exégeta del saber del padre. Por supuesto, esta fidelidad al padre, todos lo sabemos, apenas encubre la identificación con el costado más omnipotente del padre. No, digo, el amor a la causa encubre siempre el amor a sí mismo, ¿sí? Y en ese punto, Ferenc dice un momento genial. La verdad que me hubiera gustado leer un montón de cartas que cuando aparece en un momento. Yo acá en Hungría también quiero ser un pequeño Freud. Quiero enseñar a la gente inexperimentada que me tome como un maestro, ¿no? Los grandes popes de las instituciones, los grandes exégetas de los grandes maestros, ¿sí? Pretenden ser pequeños Lacanes, pequeños Freud, ¿sí? Porque a fin de cuentas, no se trata de renunciar a tener un padre. Se trata de poder castrarlo, de renegociar la deuda con el padre. Y de poder hacer el duelo con el padre ideal. Porque sostener el padre ideal es sostener la posibilidad de que yo algún día voy a poder ser como él. ¿Sí? ¿Entienden? La castración del padre es la castración propia también, en ese punto. Y aparte, en las fisuras, en las grietas del padre, es donde se subjetiva el discípulo, donde el discípulo puede seguir pensando. Yo le dice en un momento a Freud, yo no sirvo para la originalidad, yo no sirvo más que para criar a sus hijos, o algo así le dice, ¿no? Yo soy más femenino, le dice, yo voy a criar a los hijos útilmente, que usted haga, ¿sí? No sé qué quiso decir entre lo femenino y lo masculino, pero había una cuestión de renuncia a la originalidad. Yo no puedo aportar nada nuevo, yo lo que hago es administrar su saber. Y en las grietas del saber del padre es donde el hijo puede existir, porque si no tenemos un psicoanálisis sin nietos, ¿sí? Digo, se trata de lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Se trata de hacer una operación de herencia sobre lo que recibimos. Se trata de poder... A mí, los autores, yo no soy lacaniano, todos los que están acá lo saben. A mí los autores lacanianos me gusta leer, son los que son críticos. A ver, vamos a hacer, a mí me gusta Lush. Lush es sumamente crítico. Lacan no deja de ser, él no deja de tener un padre. Tiene un padre castrado, felizmente. ¿Sí? Y algunos autores no voy a hacer nombres. A Lush porque está lejos. ¿Sí? Si el amigo lo mismo, si el amigo introduce a Winnicott, realmente, introduce a Winnicott en una grieta de Lacan, por lo menos para mi gusto. ¿Sí? Introduce a Winnicott bien leído con ganas, no como alguien que viene a completar a Lacan. ¿Sí? Como alguien que viene a debatir. Para mi gusto, por lo menos. Tampoco soy experto en lo que decir a mí, ¿no? Digo, y son textos que están lejos del hermetismo. ¿Se entiende? Yo el texto lacaniano que no se entiende, honestamente, digamos. Que hay que haber leído absolutamente los 30.000 seminarios de Lacan para poder entenderlo. ¿A dónde voy con esto? Voy a que cuando yo hago un psicoanálisis post-escolista, retomando una vieja frase de Marta María Roberti, que fue mi maestra, no se trata de renunciar a mi padre, se trata de renunciar al infantilismo, de mi papá lo puede el tuyo. Este fantasma de los niños, ¿no? Mi papá lo puede el tuyo, mi papá es más fuerte. Cuando los niños vienen, cuando los nenes entran a circular exogámicamente y se dan cuenta que no está el padre que es el de ellos, hay padres, cada uno tiene el suyo, empieza este terror a desaparecer, ¿no? Entonces está mi papá, es más fuerte que el tuyo, ¿no? A veces los analistas discutimos de esta manera. ¿Sí? Un sí insisto. No se trata de sucumbir a un democratismo pusilánime. Se trata de confrontar ideas seriamente. La posición clara a veces no necesariamente es una axiomática de la cual no me voy a mover. Es simplemente una localización de quien enuncia. Es localizar el lugar de enunciación del que hablo. Si yo digo, yo pienso que el inconsciente está estructurado con el lenguaje, no necesariamente es una axiomática. No necesariamente es un dogma. Yo puedo decir, yo voy desde acá, vamos a discutir. Ya estamos terminando, ¿no? Digo, por último,
único que podría reeditar. El estado de situación del psicoanálisis se entiende, no estoy demasiado contento con cómo está el psicoanálisis actualmente. Las instituciones se desvencijaron, el esculismo invadió la universidad. No es tan simple. Cuando el psicoanálisis ingresa a la universidad, después podemos hablar en la parte de la discusión o en algún momento, entra a chocar con una institución que tiene su línea de fuerza, su especificidad, es completamente heterogénea el psicoanálisis, ¿sí? Y presenta cierta línea de fuga que la institución psicoanalítica clásica no presenta. Digo, yo en la institución, para mí la universidad ha sido cooptada por el escuelismo. La formación es muy pobre. De todos modos, todos los que estamos acá hablando somos docentes en la universidad. Yo en la universidad, aparte, pude leer por primera vez a Winnicott, en una línea de fuga, por supuesto, no es leer, ¿sí? La universidad pública es un campo de debate de otras características, ¿sí? Es un campo de lucha de otras características. No me voy a meter con eso. Quiero cerrar con esto último. El psicoanálisis se muere si no discutimos todo el tiempo los fundamentos. Y la estimulación exogámica nos permite esto. Yo cuando discuto con mis amigos lacanianos, claro, yo por ejemplo, cuando discuto con los que piensan como yo, no tengo por qué explicar por qué la necesidad de una tópica, en el sentido de una tópica con una espacialidad euclidiana. Cuando yo discuto con el lacaniano me rompen las pelotas con esto. Que no, que la topología, y a mí me fuerza una discusión con el chino que anda por ahí, hace una reunión hace un tiempo, quedé muy caliente, me puse a escribir sobre tópica, ¿no? ¿Por qué una tópica? Y me encontré revolviendo mis fundamentos, que cuando yo discuto con la gente que ha atravesado por la lectura de Laplanche, de Winnicott, de autores que son más mis padres, no tengo por qué explicar, porque se da por sentado. Cuando yo entro en circulación exogámica, no puedo dar nada por sentado. Tengo que rediscutir mis fundamentos todo el tiempo. Y en eso no puedo salir indemne. Solamente esta actitud posescuelista puede financiar cualquier intento de asociación de los analistas de agrupamiento, porque ahí se puede sostener la tensión entre el pensamiento libre y la organización. Bien, ¿sí? Dale. Bueno, venimos sosteniendo el dispositivo, armamos un cafetín afuera, pero ahora nos queda un rato porque después tenemos que entrar al salón. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Sí se ve. Si no, nos vamos a hacer. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? ¿Alguna voz? Bueno, yo primero agradecerles, me gustó mucho y me parece que esta idea de escuela y el fin de análisis